Muy buenas noches. Déjeme decirle que ayer una señora me reclamó y le concedo la razón. Esa señora se llama Garganta. Creo que puedo desarrollar la lección con facilidad, sin forzar la voz. Y agradezco al hermano Mario que me ofreció una solución. Porque sí, cuando se forza la voz, que anda uno malo y forza la voz, pues puede uno quedarse sin voz, puede quedarse afónico. Muchas gracias, amados hermanos, por la invitación y gracias por estar aquí esta noche. También nuestros amigos, muchas gracias por estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte de esta lección que se llama Así y así ha dicho una muchacha. Y vamos a conectar con la lección de ayer, amados amigos y hermanos. Vamos a conectar con la lección de ayer, viendo primeramente el hecho de que en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 14, Naamán, un hombre sumamente importante para el reino de Siria, Dios había dado victoria a Siria por medio de él, reconocido, encumbrado, hombre fuerte en gran manera, pero leproso. Una esclava de la que había traído de Israel servía en la casa de la esposa de Naamán, y ella le dijo a su ama: si mi señor fuera al profeta de Dios que está en Samaria, él lo sanaría de la lepra. Naamán, al enterarse de esto, vino a su rey y le dijo: así y así ha dicho una muchacha. Viene Naamán a Samaria y es enviado a zambullirse al Jordán. Cuando él hace esto, queda completamente limpio. Su piel quedó, dice la palabra de Dios, como la piel del niño o de un niño, porque aceptó el mensaje que la muchacha le dijo a la mujer, a la esposa, y por obedecer fielmente el mandamiento de Eliseo de irse a zambullir 7 veces al Jordán. Los puntos anteriores, amados hermanos, amados amigos, nos ayudaron a ver al menos 3 cosas muy importantes, y estas fueron que es mejor un amigo que toda la riqueza del mundo. También nos enseñó acerca de lo importante de las cosas pequeñas y el deber que cada nosotros que decimos servir a Dios tenemos de ser compasivos para con las demás personas. Hoy veremos, si Dios lo permite y si ustedes también, un ejemplo que nos ilustra la salvación. Y vamos a ver también la atención que nosotros debemos hacia los demás. Y el último punto será el restarle importancia al yo. El dejar de ser egoístas. Esta lección va a estar, ayer traía 15 páginas, ahora nomás son 10. Así que si usted me presta la atención, esto lo podemos hacer más corto. Pero es muy importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Y este trasfondo que estamos usando de la muchacha, pues es llamativo, porque esta muchacha a simple vista era una muchacha insignificante, y sin embargo fue de suma importancia para la salud de Naamán, y no solamente para la salud física, porque Naamán, a partir del momento en que recibe la sanidad física, él se convierte en adorador de Dios. Un pagano se convierte a las cosas de Dios, honra y glorifica a Dios. Vamos al primer punto entonces, y vamos a ver que hay que comprender un poquito acerca de las hipótesis, porque realmente lo que encontramos en la Sagrada Escritura acerca de las palabras de la muchacha es algo muy cortito, muy pequeño. Pero uno pudiera imaginarse el problema que a veces tenemos para iniciar una plática con alguien, para iniciar una conversación.
y a veces nos sentimos hasta cierto punto impotentes porque no podemos realizar una conversación con alguien a quien le quisiéramos hablar de Dios, pero no sabemos cómo empezar una plática con esa persona. Entonces le propongo esta hipótesis, tratemos de revivir el momento. Dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos del 2 al 4. De Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató, diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Preguntémonos, amados hermanos y amigos, cómo esta muchacha pudo comunicarse con su ama. ¿Cómo empezó esta muchacha hablándole a su ama? Pudiéramos imaginarnos una escena que pudiera ser, pues, mire, mi querida señora, yo estoy viendo aquí la situación, y verdad, y con respeto, con mucho respeto, le digo, en mi casa, de donde yo vengo, pues hay un profeta muy bueno, él tiene habilidades especiales. He oído de las hazañas milagrosas que Dios ha hecho a través de él, por medio de él, y he oído que él puede obrar milagros. Y quiero hablarle de este hombre llamado Eliseo, porque este hombre Eliseo tenía un maestro, y este maestro se llamaba Elías. Y fue aquel Elías que venció 450 falsos profetas de Baal. Y mire, la coincidencia aquí es que los sirios adoraban a Baal. Ella puede haberle mencionado a la señora, pues fíjese que Elías oró para que cesara la lluvia y cesó, y oró para que lloviera y llovió. Y este Eliseo que le estoy tratando de presentar de una manera muy respetuosa, vio y aprendió de Elías muchas cosas. Él quería hacer lo que Elías hacía y aún deseaba el doble de Elías. Dios le concedió su deseo y está en Samaria, ¿verdad? Ahí en Samaria. Si el señor Naamán, si su esposo querido, mi amo, fuera Eliseo, pues él lo pudiera sanar porque Dios quiere ayudarlo. ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de ser beneficiado de esa manera? Porque si Dios puede resucitar a los muertos como lo ha hecho por medio de los profetas, pues el Dios de Israel puede hacer cualquier cosa y no tiene falla. No falla este Señor. Eliseo tiene el poder de Dios porque él puede sanar a tu esposo por el poder de Dios. Estoy tratando esta hipótesis, amados, porque realmente nosotros, si nos enfocamos, si no perdemos el enfoque, nosotros tenemos muchas formas de acercarnos a una persona para sacarle plática. Y esto es sumamente necesario para evangelizar. Nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, sea recién convertido o sea ya de años, somos llamados para alumbrar, para arrojar esa luz al mar, esa red al mar, esa luz al mundo. Y si nosotros no lo hacemos, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? En Mateo capítulo 4, versículos del 18 al 23, Mateo 4 del 18 al 23, dice la palabra de Dios: y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: vengan en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron, y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Y los llamó, y ellos, dejando luego la barca a su padre, le siguieron. Y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Fíjense cómo el Señor viene
en la orilla del mar y ve a estos pescadores y les llama a una empresa mejor que la que ellos tenían. Ellos eran pescadores. Y el Señor les dice, vengan a mí y los haré pescadores de hombres. El deseo del Señor es que cada uno que es llamado sea pescador de hombres. Nosotros no podemos pasar por alto eso, amados. Nosotros tenemos que saber que somos llamados para pescar hombres, para pescar almas. Y si nosotros amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, es la misma situación en este sentido de si amamos a Dios y aborrecemos a nuestros semejantes. Porque cuando se ama a un semejante, ¿qué es lo que preocupa? Especialmente su alma. En el caso de nosotros como cristianos, tendemos a ver primeramente el alma antes que su necesidad material. Pero también somos abiertos para ayudar en la necesidad material, porque es bueno compartir con aquellos que tienen necesidad. Pero nuestro interés principal, nuestro gol principal es el alma de la persona. Así de que tenemos nosotros que empezar a tratar el tema de cómo puedo yo empezar una plática con una persona. Porque tenemos contacto con personas en la vida, tenemos contacto en nuestro trabajo, tenemos contacto en la escuela, tenemos contacto en el lugar de consulta con el médico, tenemos contacto en una cita con migración, tenemos contacto en una oficina pública, tenemos contacto en la plaza, en la calle, hermanos. Cada vez hay más gente en el mundo, así de que no podemos quejarnos de que falten elementos para tener contacto. Cada vez hay más gente en el mundo y cada vez hay más gente que no quiere a Dios o que no conoce a Dios. Y nosotros somos responsables ante Dios para dar a conocer a Dios. En Lucas capítulo 3, versículos 10 al 15, por favor. Fíjese aquí el mensaje de Juan el Bautista a una pregunta de la gente o a varias preguntas que le hicieron algunos. Y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué pues haremos? Y respondiendo él les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo, comparta con el otro que no tiene. Y vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué necesitamos hacer? Y él les dijo, no exijan más de lo que está ordenado. Y también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y él les dijo, no hagan extorsión a nadie, no calumnien, no sean aprovechados de la gente, sino conténtense con su salario. Y el pueblo estaba en expectativa y se preguntaban todos en sus corazones en cuanto a Juan, si él sería el Cristo. Imagínense la inquietud que este hombre despertaba en aquella gente que se acercaba para hacerle alguna pregunta. Amados hermanos, cuando uno predica el Evangelio, si está en un lugar donde pasa gente, aunque al principio no le ponen atención, o a lo mejor va a ser muy difícil que se le junten allí porque saben que no van a tener ningún beneficio material, pero cuando usted predica y la gente sabe que está predicando y lo vuelve a ver ahí y lo vuelve a ver otra vez, esa gente va a llegar el momento en que se le va a empezar a acercar si tiene inquietud acerca de las cosas de Dios y le va a hacer preguntas. Y algunos de ellos han preguntado qué necesitamos hacer, o qué religión es la tuya, o qué pasa si yo estoy en una creencia diferente. ¿Eres bautista tú? ¿Eres pentecostés? ¿O eres mormón? Y esas preguntas que hacen dan pauta para iniciar una buena conversación con esas personas. También tenemos el ejemplo de aquellos hombres que vinieron a Jesús y luego trajeron a otra persona hacia Jesús. Tenemos el ejemplo de ahí de Juan capítulo 1, versículos del 40 al 47, por favor. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, 40 al 47. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y le habían seguido. Y halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que si lo interpretaras es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra.
El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo a Felipe, sígueme, y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo, ven y ve. Y Jesús, viendo que Natanael venía hacia él, dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y allí empezó el contacto con estos 4 hombres, el que trajo Andrés y el que trajo Felipe, y Felipe y Andrés, estos 4 discípulos. Muchas veces cuando uno habla de la palabra de Dios, amados, se acercan personas y a mí hace poco se me acercaron personas y me dijeron, oiga, ¿y se puede perder la salvación? Y entonces yo me quedé pensando, si tú me das la oportunidad, podemos platicar con paciencia y con la palabra de Dios en la mano acerca de esa pregunta que me acabas de hacer. Porque déjame decirte que para que se pierda la salvación, primero hay que tenerla. Y si no se tiene la salvación, pues no se puede perder, porque no se tiene. Y entonces le dije, y para tener la salvación, tú tienes que oír la palabra de Dios. Tú tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios, tienes que creer en el mensaje de salvación que la palabra de Dios te enseña. Tienes que arrepentirte de tus pecados, tienes que confesar que Cristo es el Hijo de Dios y tienes que bautizarte para el perdón de pecados y así perseverar hasta el fin. Y te dijo, es interesante lo que me estás diciendo porque yo traigo otra doctrina diferente. Yo pienso que nada más debo de creer y es todo. Y entonces eso ya dio una pauta para estudiar. Pero la respuesta fue, primero, para perder la salvación se tiene que tener. Porque nuestros amigos bautistas, ellos dicen que ya salvo para siempre salvo. Ellos creen que ya teniendo la salvación no se puede perder. Entonces es interesante. Y así estudiamos un tiempo, no lo logré cambiar de opinión, pero el trabajo se hizo. Porque el trabajo de nosotros como cristianos, y no solamente estoy hablando de los predicadores, estoy hablando también de todo cristiano, es comunicar el mensaje de Dios. Nuestro trabajo no es convertir almas, es comunicar la palabra de Dios, sembrar la semilla. Sembrar, sembrar, sembrar. Y pedirle a Dios que dé el fruto deseado. Y Dios va a dar el fruto deseado cuando Él vea que es oportuno. Pero si no sembramos, no va a haber fruto. No puede haber fruto si no se siembra. Así que, amados, es una invitación muy fuerte que encontramos acerca de esta muchacha que pudo comunicarse con su ama para transmitirle el mensaje de salvación para su esposo. Ve la relación. Conecta la relación. Muy importante. Vamos a pasar al segundo punto, amados. Muchas gracias por su atención. El segundo punto es acerca de el hecho del trabajo que hizo la muchacha. El hecho de haber dado palabras de vida a Naamán debe despertar en cada uno de nosotros el deber que tenemos hacia las personas. Y ahora vamos a hablar de las personas cercanas. Porque muchas veces he encontrado hermanos que se declaran como predicadores misioneros y algunos de ellos dicen yo ando predicando en África, otros yo ando predicando en Centroamérica, otros yo voy a ir a predicar a China. Pero el punto aquí, amados, importante es, podemos extendernos hasta donde queramos. Dios no nos pone fronteras para extendernos con el Evangelio. Pero ¿qué de los que están en nuestra casa? ¿Qué de los que están allí alrededor de donde vivimos? Vamos a extendernos hasta África, pero nuestros vecinos nos conocen como cristianos. ¿Saben que predicamos el Evangelio y que servimos al Cristo bendito? ¿Saben ellos eso? Nos tienen identificados y ubicados como personas que honramos y glorificamos a Dios. Interesante. En 1 Corintios capítulo 12 hay muchas palabras que nos enseñan acerca del deber que debemos.
especialmente en el cuerpo de Cristo. Dice que los miembros deben de tener el mismo cuidado el uno para el otro. Y también dice que si un miembro se duele, los demás se duelen con él. Si un miembro sufre, los otros sufren con él. Si un miembro es honrado, el otro es honrado con él, se siente honroso con él. Y vamos a leer ahí en 1 Corintios capítulo 12, por favor, del versículo 12, y luego nos brincamos al 25 hasta el 27. Dice el apóstol Pablo en el versículo 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, no son un solo cuerpo, así también Cristo, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen, dice el versículo 26. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Fíjense, esta lectura nos trae a unas preguntas muy interesantes. ¿Cuánto hace que se sintió agobiado, agobiada por la condición espiritual de alguno de sus hermanos? ¿Sabe lo que es el alimento para el hambriento, lo que es el agua para el sediento, lo que es el médico para el enfermo o el moribundo? Eso es el evangelio para una persona que anda perdida, para una persona que ha dejado el camino. Esa es la palabra de Dios para una persona que, habiendo conocido las glorias de Dios, venga y vuelva a mezclarse en la vida que tenía antes. Dice que su presente estado es peor que el anterior. Nos preocupamos por hermanos que no vemos. Nos preocupamos por hermanos que son miembros de esta congregación y que de repente empiezan a flaquear en el camino. Creo que sí, hermanos. Esto es lo que debemos de hacer. Otra pregunta muy importante, ¿es trabajo de los ancianos solamente? ¿Es trabajo de los evangelistas o maestros solamente? ¿O es trabajo de cada uno de los miembros? El apóstol, el libro de los Hebreos, yo creo que fue el apóstol Pablo, pero pues no lo puedo asegurar 100%, no tengo pruebas. Pero el escritor de los Hebreos dice, exhortados por amor los unos a los otros. Los unos a los otros. Está abarcando y está indicando a todos los hermanos. Somos algunas personas en este lugar y a veces tenemos más relación con unas personas que con otras. Y cuando esas personas con las que no tenemos tanta relación, no las vemos en los servicios, nos preocupamos por ellas. Interesante. Hablando en plata, hablando con claridad, el cristiano puede ganar almas en todas las partes donde está. En todo lugar donde esté, el cristiano puede ganar almas. Y si no gana almas, le está haciendo el trabajo y eso lo ve Dios con agrado. Podemos decirle a alguien cómo separarse del pecado. Estamos listos para tener una plática bíblica con alguien y decirle, mira, estás mal por esto, ¿verdad? Y vengo a ti porque yo quiero que tú veas que si sigues en esa situación, pues te vas a perder. Pero sobre todo quiero que tengas confianza para que cuando yo caiga de la gracia, tú vengas a mí también y me saques del lodo, me ayudes a salir del lodo. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo tenía una gran carga en su corazón, amados. Él tenía una carga pesada por el pueblo, por la nación, por su gente, por su raza, por sus vecinos, por sus parientes. Él estaba preocupado por todo el mundo. Dice en Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema,
separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. La preocupación por todos. Él estaba dispuesto a ser sacrificado por sus hermanos, inclusive a convertirse en maldición por sus hermanos. A ese grado llegaba su amor hacia ellos y su preocupación hacia ellos. Y está hablando de sus paisanos, está hablando de los israelitas, está hablando de parientes, de familiares. ¿Cuál es nuestro deseo, amados? Otra cosa que me interesa agregar es que sabemos de la condición de los que nos rodean, estamos enterados. Sabemos que muchos de ellos muchos de los que nos rodean son religiosos. Y muchas veces yo lo he visto mucho allá donde yo vivo, de que de repente una jovencita empieza a noviar, pero no con un hermano en Cristo, porque no le gustó ni uno de los jóvenes de la iglesia del Señor, y anda noviando con otra persona, y el consuelo es cristiano. Entonces la pregunta es, ¿cristiano? ¿Es de la iglesia de Cristo? No, es bautista. ¿Y quién va a convertir a quién? ¿El bautista al cristiano o el cristiano al bautista? ¿Quién cree que gane? Sabemos la historia, hermanos. La mayoría de los casos, los cristianos son sacados de la fe por otros que se dicen cristianos. No hay una preocupación tan grande por quienes se dicen cristianos como lo hay por una persona que anda en el mundo allá haciendo cosas mundanas. Pero yo he peleado con esto, hermanos, y he dicho y he hablado algunas veces de que debe de ser la misma preocupación. Están perdidos. Tienen una falsa doctrina. Esa doctrina no los lleva a la vida eterna. Están perdidos, es más, están engañados. Quizás el estado de un religioso sea mucho peor que el de un mundano, por la misma palabra de Dios que enseña eso. Porque teniendo toda la herramienta para estudiar y encontrar la verdad, cambian la verdad, la tuercen, la adulteran para seguir una corriente diferente, una doctrina equivocada. ¿Y cuál es el consuelo muchas veces? Ay, sí, mi hija no encontró novio en la iglesia del Señor, pero mire, lo bueno es que es un bautista el novio de ella. O es un pentecostés o otra religión. Hermanos, está perdido. Consejo para las jovencitas, especialmente para las jovencitas, porque son presas más fáciles de las personas que quieren sacar miembros de la iglesia. El consejo aunque en los hombres también hay muchos casos, pero son más dados los casos en las jovencitas. Por favor, no haga caso de un hombre que viene a enamorarla, sea un joven o una persona mayor. No haga caso de ello. Mejor su mente póngala en convertirlo a Cristo, en enseñarle la palabra de Cristo, como esta muchacha salvó a Naamán. Fíjese. Muchos hermanos y hermanas llegan a conformarse y de no preocuparse porque son de una denominación y como quiera tienen el temor de Dios. Por otro lado tenemos un canto triste que lo cantamos de vez en cuando, que siendo una persona de una denominación o siendo una persona del mundo, cuando estemos allá, nos vamos a acordar de esta letra que dice: tú nunca me hablaste de él. Tú sabías que andaba mal y nunca me hablaste de él. Tú sabías que no andaba bien y nunca me hablaste de él. Tú sabías que estaba equivocado y nunca me trataste de corregir con amor. Así que, amados, corramos la voz a donde quiera que se pueda.
escucharse nuestra voz. Ayudemos a agrupar almas que andan a tientas, en tinieblas. Tratemos de traerlas a la luz, que nadie pueda decir, tú no me mostraste el camino. Tú no me enseñaste por dónde ir. Me hablaste de muchas cosas, pero nunca me amonestaste. Y una pregunta. ¿Estamos nosotros amonestando a nuestros hijos, a nuestros hermanos carnales, a nuestros padres o a nuestros hijos en el caso de que el convertido sea un padre que está sufriendo por su hijo? En el caso de que sea un hijo el que está sufriendo por el padre, amonestamos a las personas que queremos, que amamos, que están cerca de nosotros. Las incitamos a servir al Señor, a venir a escuchar la palabra. Estamos enseñándoles a nuestros hijos para que la generación que venga sea una generación más fuerte en las cosas de Dios. Estamos haciendo soldados de Jesucristo. Estamos luchando por tener un reino bien establecido en nuestro corazón, de tal manera que nos sintamos parte de ese reino. Ellos viven en nuestra casa. Hay muchas casas de hermanos en Cristo. No digo que sea el caso. Y si usted conoce un caso, ayúdele a entender que no es correcto. Que viven hablando de Dios a todo el mundo, pero en la casa no dedican tiempo para las cosas de Dios. No oran juntos, no platican con sus hijos de la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos la invitación de alentarlos, de traer a nuestros hijos a los servicios. Eso es parte de nuestra obra personal con los seres cercanos y luego extendernos para las personas de afuera. Pero no podemos empezar a preocuparnos por las personas que quieren oír el evangelio en China, que genera mucho gasto, por cierto, y despreocuparnos por aquellos que están cerca de nosotros. Las dos cosas se deben de hacer, pero hay un orden. Primero lo cerca y después lo lejos. ¿Qué planes hay, amados hermanos, para llegar a los que están ausentes en la congregación? Tenemos temor de echar una llamada telefónica o de ir a visitar a alguien que no está correspondiendo a la fidelidad que Dios enseña. ¿Nos importa si se pierde o si se salva? Recordemos, amados, hay solamente dos grupos en el mundo. El grupo de los perdidos y el grupo de los salvos. Y si nosotros estamos en el grupo de los salvos, pero no estamos haciendo nada o no estamos haciendo lo suficiente por los perdidos, estamos en el grupo equivocado. Pensamos que estamos en el grupo de los salvos, pero estamos en el grupo de los perdidos. Esta muchacha amaba a su prójimo, tenía motivos grandes para estar ensimismada, y aquí entramos al tercer punto, amados hermanos. No uso mucho el PowerPoint, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Creo que me sale mejor cuando lo uso en Facebook que cuando lo uso en la congregación, porque casi no lo usamos en la congregación. Restar importancia al yo. Este cuadro que vemos ahí es un cuadro, ¿verdad?, con un cuadro de agua para que no se vea claramente, pero ¿qué están haciendo estos jóvenes ahí? Están tomándose la clásica selfish. Aunque ahí no es selfish, porque son varios, ¿verdad? Pero así se le llama. Y es nada más un símbolo de lo que muchas veces pasa con nosotros, que somos tan ocupados en nosotros mismos que no compartimos con los demás. Esta muchacha tenía muchos motivos, amados. Tenía muchos motivos para no compartir con nadie nada. La situación de ella era precaria.
La situación de esta muchacha era de una muchacha que aparentemente no tenía nada, la habían arrancado de su tierra, la habían arrancado de su familia. Así de que ella tenía mucho en qué pensar de ella misma. Y así en el mundo hay muchas personas que están obsesionadas con sus propios cuidados y preocupaciones y pierden la oportunidad de servir y ayudar a otras personas. Pierden la oportunidad de hacer el bien cuando Dios les presenta la oportunidad de hacerlo. Esta muchacha tenía muchos motivos para estar ensimismada. Tenía muchos motivos para estar enojada con la vida. Enojada con estas personas que se la habían traído de su tierra. Sin embargo, el Salmo 37, 1:5 nos da palabras que nos sirven como refresco. Y pudiera ser que esta muchacha tenía este sentir del Salmo 37, versículos del 1 al 5. Dice el Salmo 37, no te impacientes a causa de los malignos, no tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados. Y como la hierba verde se van a secar. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Él va a hacer las cosas. Puede ser que por eso nosotros, hermanos, no expresamos preocupación por aquellos alrededor de nosotros cuando sentimos que no le debemos nada a nadie. Y que si tenemos algo es porque nosotros nos hemos esforzado por lograrlo. Y por eso no tenemos ni debemos de compartir con alguien más. Si alguien más quiere tener lo que yo tengo, que la sufra. Que luche. Que pase por lo que yo pasé. Nosotros mismos, amados, al ver el caso de esta jovencita, si no tuviéramos toda la información, pudiéramos sentirnos mal por ella. La pudiéramos ver con lástima porque, pues, una persona en su estado, imagínense. Imagínense. Sin embargo, esta niña no estaba en la miseria. A pesar de ser una esclava, no estaba preocupada como Marta. A pesar de ser una esclava, no estaba preocupada o afanada como aquellos que están pensando, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? ¿Qué vestiré? O aquellos chaparritos que dicen, ¿y cómo le haré para crecer un codo más? Ella no estaba pensando en eso. Ella pensaba en Dios, por eso tuvo compasión, por eso indica el camino correcto a este hombre que necesitaba esa ayuda. Ella seguía el consejo de Dios. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 7 al 8. Primera de Pedro 5, del 7 al 8, por favor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Note la primera frase, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Confiamos así en Dios? ¿Tenemos esa confianza tan fuerte? La condición de esta muchacha era mejor que la de muchas personas, era mejor que la de su amo. Muchas veces las personas que están en un estado semejante al de la muchacha se quejan de su estado. Y vamos a hacer una ilustración clara y sencilla. Los trabajadores en una empresa. Siempre hay quejas contra el patrón. Este señor me tiene como esclavo y me negrea mucho. Me hace trabajar demasiado y me paga muy poco. Estoy tan preocupado, estoy tan frustrado, estoy tan molesto porque quisiera ganar más y quisiera que me considerara mejor porque soy un buen trabajador.
No tengo tiempo para preocuparme sobre cualquier otra persona, pero sí me interesa que este patrón me saque adelante. Solo pienso en resolver mis problemas. Pero ella no estaba obsesionada, no estaba abrumada por su propia condición o desgracia que le hiciera olvidarse del amor al prójimo, y este prójimo estaba en una peor situación que la de un esclavo. Él tenía lepra y estaba a punto de morir. Esta muchacha es una historia, amados, para todos nosotros. No importa qué tan mala sea nuestra situación, en alguna parte están peor. Y no importa qué tan buena sea nuestra situación, en otra parte van a estar más mejor. Nunca estamos más mal que todo el mundo, ni tampoco menos mal que todo el mundo. Siempre va a haber personas que sufren más y siempre va a haber personas que no sufren. Somos seres humanos en un mundo, y este mundo es de aflicción y sufrimiento. La situación es que cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, sabemos sobrellevar mejor las cosas, conocemos mejor las cosas. Y estamos mejor capacitados para ayudar a otras personas. Había una persona que quería ayudar a su amiga que estaba internada porque iba a ser operada de la vesícula. Pero esta persona no tenía nada de gracia, hermanos, y cuando llegó al hospital empezó a platicar con su amiga y le dijo, pues, fíjate que conozco un caso de otra persona que también la tuvieron que operar de la vesícula. Y le dijo, ¿y qué pasó? Le dijo la mujer que estaba a punto de ser operada. Se murió. Nosotros los amados sabemos que si vamos a alentar porque nosotros mismos entendemos lo que vamos a hacer. Y muchas veces hace mejor trabajo el que ya ha pasado por pruebas que el que no ha pasado por pruebas. No quiero decir que el que no ha pasado por pruebas no puede ser de gran ayuda para consolar y animar a otras personas, pero es más capacitado el que ya pasó por ese lugar. Como decía mi papá, hazme caso, hijo, porque cuando tú vas, yo ya vine y fui 2 o 3 veces. Vamos a leer Mateo 10, 38 y 39, por favor. Dice el Señor Jesucristo, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Dice el versículo 39, el que haya su vida la va a perder y el que pierda su vida por causa de mí la va a encontrar. Este versículo o este pasaje de 2 versículos nos enseña de que cada día nosotros debemos de seguir a Jesucristo, y eso es tomar su cruz, tomar su vida, tomar nuestra responsabilidad como cristianos. Porque la otra forma es el contraste, es lo negativo, es lo que no se debe de hacer, que si nos amamos tanto a nosotros mismos vamos a perder nuestra vida. Pero si amamos más la vida del Señor, nosotros vamos a ganar nuestra vida. El apóstol Pablo pintó al dedillo, hermanos, estas palabras del Señor Jesucristo. Porque él dijo en Gálatas capítulo 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne de aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Al dedillo. Siguió el mandamiento al pie de la letra, amados. Dice otro versículo en Mateo 16:24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y esta es la enseñanza en esta noche. Un ejemplo que ilustra la salvación a través de lo que hizo esta muchacha judía, esta muchacha de Israel. Y por su actitud ella despierta el deber que nosotros debemos a los demás. Y por esa obra esta mujer nos da un gran ejemplo de la poca importancia en la cual debemos de tener el yo. Dijo el hermano Valente Rodríguez,
hermano, yo soy un egoísta sano. Le dije, ¿por qué, hermano? Dice, porque Cristo dice, ámate, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y yo me amo mucho, hermano. Y es cierto, hermanos. Si nosotros aprendemos a amarnos a nosotros mismos en el modo de que Cristo quiere que nos amemos, nosotros vamos a amar a los demás. Así de que en ese sentido somos egoístas. Nos tenemos que amar a nosotros mismos en el aspecto no de darle más importancia a nuestra vida, sino en el aspecto de que todo lo que tenemos lo podemos compartir para con los demás. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Si alguien nos visita en esta noche, ha oído la palabra de Dios, cree que Cristo es el Hijo de Dios, es un buen momento para arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Si algún hermano ha caído de la gracia, es un buen momento también para hacer arreglos. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.